Bueno, es como que no es la decisión personal exclusivamente ser religiosa, es un llamado de Dios. Lo de uno es la respuesta. Él nos llama a todos. Es un llamado especial, en mi caso fue a los 14 años y decidí aceptarlo porque me pareció un ideal muy grande. Había leído mucho sobre la Edad Media, siempre me gustó la historia, la vida de los monjes, y me pareció que salvar a la humanidad no me alcanzaba con una familia y tener 3, 4, 5 hijos. Necesitaba mucha gente, sentía que un llamado así a lo grande. Por eso, después, porque cuando uno es joven, a medida que crece, por ahí como que se hace más egoísta y no da respuesta a esos ideales del primer momento. 25 años, ¿y qué sintió tener esa responsabilidad tan joven? Bueno, me enteré un viernes que me habían nombrado directora y recién había terminado el magisterio. El lunes tenía que hacerme cargo y la hermana que me dejaba la dirección se iba para Tres Arroyos. Así que fue un curso acelerado de un fin de semana, aprender qué era inspección, qué era el Consejo de Educación Católica, los trámites, los papeles, lo que tenía que hacer, dónde estaban las cosas en la dirección. Bueno, fue un susto muy grande, pero después ya con el trabajo de todos los días con las maestras, ellas me indicaban lo que tenía que hacer. Fue un año entero de aprendizaje, nunca había hecho un registro y eran cosas que ellas hacían y me ayudaban. Tal vez así que esa responsabilidad tan grande no me daba cuenta porque era muy joven, lo hacía como algo natural. Pero los inspectores también me veían muy joven y me ayudaban en todo, me preguntaban si tenía que llamar la atención a alguien y no tenía que llamar a nadie si yo ni sabía lo que tenía que hacer. Tal vez así que al año siguiente me cambian a Madero. Y cuando fui a Madero pensé, nadie sabe que no sé nada. Entonces pisé fuerte y empecé con muchas ayudas y mucha experiencia que había logrado en ese año y confiada en que Dios me asistía y las hermanas, los directivos y las maestras que fueron muy caritativas conmigo y ahí arranqué con todo. El primario muchos años y amaba a los niños y me sentía feliz de ver que sobre todo me encantaba tercero, cuarto, quinto grado que tenían voluntad y ganas para hacer todo y eran felices y no cuestionaban nada. Pero cuando fui directora del secundario pensé que no me iba a gustar y me encantó porque me encontré con personas vivas que respondían, que te cuestionaban y que tenía una respuesta en lo que hablaban, no como el niño que es inocente, feliz y tranquilo, no. Pero después cuando tuve el grupo misionero me gustó más que el secundario porque pensaban como uno y estaban atentos al plan de salvación y eran jóvenes que pensaban más allá de la pavada. Y así, cuando tuve las laicas, gente comprometida, mayor, a medida que uno crece, se relaciona mejor con la gente de su misma edad. Y hoy día me dicen, qué extraño de la primaria, y extraño esa inocencia, esa alegría, esas ganas de trabajar, de decir sí a todo. Es lo que más extraño, el cariño sincero de los chicos de primaria. Bueno, ante todo, muy buenos días. Nos encontramos en esta linda experiencia que tiene que ver con el documental de los 70 años de Hermanos Amézola en Villa Madero. Y bueno, muy agradecidos y agradecidas, hermana, de que pueda participar en esta entrevista, recorriendo un poco lo que son las raíces y la historia misma de la escuela, que ahora un poco va a relatar Clau. En esta entrevista, bueno, nos encontramos Claudia Echeverría, profe de la institución, nuestra profesora y vicedirectora Analía Rodríguez, y en representación de los alumnos y alumnas de la escuela, Gabriel Velázquez. Así que bueno, entre todos vamos a tratar de hacer este recorrido, seguramente por distintos lugares. Así que bueno, le paso la palabra a Clau.
Bueno, la idea de estas entrevistas es en el marco del proyecto anual que el equipo de conducción nos propuso para cada área. Nosotros los profes de sociales nos juntamos a fin de febrero y empezamos a pensar qué podíamos hacer para este gran festejo de los 70 años de la escuela. Pensamos muchas cosas. En ese momento no estaba esta situación que estamos atravesando ahora de la pandemia, y bueno, pensamos infinidad de cosas, hasta una obra de teatro, muchas cosas que íbamos a hacer en la escuela, con los chicos, invitando gente, pero bueno, todo eso un poco fue quedando en el camino, y nos propusimos esta idea muy grande, que es hacer un documental desde el presente, pero para la posteridad, para que quede para las generaciones que vienen después, que puedan ver esto y con los protagonistas de este momento, pero pensando en el pasado y pensando para adelante. Armar este documental con entrevistas, con relatos, con semblanzas de algunas personas, vecinos, ex docentes, ex profesores, ex alumnos, familias del barrio, y los chicos, nuestros alumnos, también participan, por ejemplo en este caso, con las preguntas que les harían a los entrevistados, con sus propias inquietudes. En este caso, bueno, Gabriel está en representación de todos ellos, y la idea es durante el año ir haciendo intervenciones, cada profe desde su espacio, para armar esta gran idea, que por suerte los directivos siempre nos acompañan, nuestros compañeros de otras áreas también, de armar este documental. Eso fue lo que nos motivó y a lo que llegamos en este contexto que estamos viviendo de esta escuela actual. Así que bueno, hermana, nuestra primera pregunta para usted es que nos cuente un poco sobre ese primer periodo en la década del 70, cuando usted llegó a la escuela y participó por primera vez del Instituto Hermanos Amézola, y también con qué ideas previas llegó, qué le contaban las hermanas más antiguas, o qué se decía en la congregación de ese momento de esta escuela a la que usted iba a llegar. Bueno, yo estuve leyendo, por supuesto, las preguntas, ¿no? En realidad no esperaba, fue una sorpresa el traslado. Yo recién me recibía de maestra y tuve un año acá en esta escuela en 60, una escuela pequeña porque era solo un turno de primero a séptimo, y no sabía hacer ni el registro porque nunca había sido maestra. Tuve una suplencia, pero las maestras me ayudaban, y bueno, tuve primer grado, 3 meses, una suplencia por embarazo, y al año siguiente me nombraron directora, y cuando me puse a trabajar con todas las ganas, no esperaba que a fin de año, en el año 71, me cambiaran para Madero. En realidad, mucha expectativa no tenía, estaba pegada a mi escuela, donde me había recibido y donde empecé a trabajar, y la madre general me dijo que me cambiaban porque que fuera contenta, porque ahí estaba una amiga de ella, era la superior a la hermana Narcisa. Y yo le dije, ¿por qué no va usted si es su amiga? Porque amiga mía no era. Bueno, fue muy difícil, pero cuando llegué a la escuela, lo que me tranquilizó fue pensar que en La Plata sabían que no sabía nada, pero en Villa Madero no sabían que yo recién empezaba. Entonces dije, voy a poner cara de que entendí, cara de saber. Y bueno, cuando me preguntaban algo, decían, luego le contesto, voy a pensar, como me habían enseñado, pero en realidad no sabía nada. Entonces, bueno, me costó bastante, porque si uno piensa físicamente, acá todavía sigue siendo igual. La Plata es una escuela una ciudad universitaria. Los profesores eran todos universitarios y especialistas en todas las materias. La gente nunca conoció un vecino, porque en la calle tenemos una rambla y la otra calle, muy lejano. Y cuando voy a Madero, todas las casas me venían encima. No podía saber por qué teníamos los vecinos tan cerca. Y la gente, en realidad, era muy buena, pero querían a la hermana Lorenzina, que era una hermana muy gordita que había estado antes que yo, gordita como yo ahora, y yo era muy joven y muy delgada, tanto como para Daniel, porque ustedes ya tienen. Pero acá tenía la foto, no sé si se llega a ver,
cuando me recibo de maestra, que era cuando, en el año 70, 69. Bueno, cuando voy a Madero, la gente me decía, ¿dónde está la gorda? ¿Quién es la gorda? Me querían morir. Era la hermana Lorenzina, le digo, no, ahora soy yo la directora, y se reían en mi cara. Entonces, bueno, empecé a ponerme firme porque no me respetaban por la edad. Y bueno, después, al poco tiempo, las maestras me ayudaron muchísimo, como siempre, los inspectores, porque lo veían a uno joven, y le tomé mucho cariño, sobre todo a las familias italianas. Recuerdo que allá a la vuelta vivía en Rusilio, toda una familia que tenían varias casas, y bueno, después con la hermana Úrsula y la superiora, que realmente había sido muy buena, la hermana Narcisa. Y bueno, ¿qué le voy a decir? Me fui haciendo y me apegué muchísimo a la escuela, me gustó, y ya no pensé, ni me acordaba de lo de antes. Empecé a estudiar el profesorado de Historia, ahí en Champañá, y después me pasé a Ciudadela, y estábamos en los años de la subversión, y tuve que dejar, porque era muy difícil viajar en Madero de noche en esos tiempos. Así que tuve que dejar la carrera. Pero no así la escuela, ¿no? Estaba muy comprometida, me gustaba mucho lo que hacía. No sé si eso responde. Sí, Gaby tenía algo que preguntar, que fue una de las preguntas más recurrentes entre los chicos, lo que más les sorprendía de cuando les presentamos el perfil, su perfil de entrevistada. Gaby, ¿le querés hacer las preguntas a la hermana? Sí. Buenos días, hermana. Mi pregunta es, ¿desde siempre quisiste formar parte de una institución educativa? ¿Y qué te inspiró a ser directora de nivel primario con solo 25 años? Siempre me gustó la docencia porque me formé en una escuela del Estado, en Devoto. No sé cómo serían las otras escuelas, pero la única que yo fui de primero a séptimo, o sexto que era entonces, las maestras fueron ejemplares, nos querían, no había suplente, no conocí gente que faltara a la escuela, y sobre todo algo que me marcó mucho, quería ser maestra como ellas, era que no hacían diferencia entre los alumnos. Trataban a todos por igual y conocían las dificultades de cada uno. Por ejemplo, en mi caso yo era octava y última de una familia humilde que mi padre había fallecido, entonces siempre la directora se acordaba y tenía una palabra, nos acercaban en un delantal, zapatos, teniendo en cuenta la personalidad de cada familia, ¿no? Ya siendo la octava, habían pasado varias de mis hermanas por la escuela y nos cuidaban mucho y nos querían. Y bueno, yo pensé que ese acercamiento era lo que me gustaba para ser docente, copiar esa imagen. Después la otra pregunta, ¿por qué decidí a los 20 y pico en ser directora? No decidí nada. Y un viernes me avisaron que el lunes me hacía cargo de la escuela y no sabía absolutamente nada de cosas que propias de... Bueno, la hermana se trasladaba a Tres Arroyos, la que me dejaba la dirección, y me dijo, bueno, acá está todo, la documentación, el SEC, me dijo, es el Consejo de Educación Católica, esto tiene que ver, dice, con la hermana Elena, si tenés un problema, llamas a la hermana Elena, 41085, el número, y ella te va a contestar. Si es de dinero, tenés que hablar con la DENO, la Dirección de Enseñanza No Oficial. Y si tenés un papel que te llega de oficina de trámite, lo lees, lo completás y lo devolvés a la misma. Eso era todo lo que había que hacer en una escuela. Pero cuando me vino la primera persona, antes de empezar las clases, me pidió un pase, casi muero. Digo, no me dijo cómo hacer un pase. Entonces fui con la dirección de secundaria y me dijo, ay, nosotros lo mandamos por correo. La secretaria me dijo, no, hermana, fíjese que en el boletín dice, pasa a la escuela tal. Usted pregúntele a la escuela, va, pone, pasa a la escuela tal y ya está. Bueno, así empecé. Pero bueno, como les digo, no fue una elección. Nosotros nos cambiaban y supongo que lo consideraban a uno capaz. De hecho, yo pude salir adelante, pero aprendiendo un montón. Y después en Madero, ni qué decir. Más
cada día aprendía, y además en ese tiempo lo que me ayudó muchísimo es que las reuniones no eran los directivos con los inspectores privados, eran con los inspectores del Estado, en La Matanza, un lugar donde se enseñaba a full. Así que aprendí un montón, después que copiaba todo, decía, esto no es para privados. Pero bueno, ya lo había grabado, ya lo había aprendido, y todo lo que aprendí, lo aprendí ahí, la verdad. No sé si respondo. Sí, muchas gracias, Hernán. ¿Qué pasó con Gabriel? Ahí está, ¿Cómo? ¿Y por qué no lo veo? porque no podemos... Bueno, Analía le va a decir por qué. Sí, por el tema de la exposición de la imagen del menor. Pero bueno, está, Gabriel está. Ah, yo Y lo yo quería era- conocer. Bueno, después que terminamos la entrevista, hacemos una aparición de Gabriel. Nosotros en la escuela pedimos permiso a los padres, salvo algunos que no los dejan, no salen, pero los demás salen todos. Cuestión Claro. de Sí, familia. Mi hermano no tiene ¿cómo? problemas. ¿Cómo, O sea, Gabriel? que mi mamá no tiene problemas, que yo salga eso. Bueno, mira, podríamos hacerlo y después, a último momento, antes Al final mejor, al porque final como estamos hacemos, grabando... sí, hacemos después la autorización y demás. Bueno, yo quería hacer otra pregunta, ¿puede ser? Sí, cómo no. Antiguamente eran las religiosas las que se encargaban de formar parte del equipo directivo, de ser docentes. ¿Cómo fue cambiando eso y por qué? Y bueno, porque, como vos decís, antiguamente las hermanas, empezando por la madre fundadora, empezó en la escuela con una autorización de Sarmiento, porque era una familia culta y así se acostumbraba. Después las primeras hermanas, primeras que hasta el año 70 yo tenía acá en la escuela, no habían hecho magisterio. Hacía unos estudios que la habilitaba como maestra para primero superior, para sexto grado. No había muchas profesoras tampoco entre ellas. Para ser directora, cuando llegué yo sí tenía que tener secundario. Era suficiente porque con 5 años te recibías de maestra. Entonces, todas las hermanas eran maestras y de buena voluntad. Y yo te puedo decir que hice las prácticas docente con esas hermanas que sabían cualquier cantidad y sabían todos los, no sé cómo sabían los métodos y cómo habían estudiado, pero los chicos aprendían todos y tenían 50, 40 y todos aprendían. Pero después con el tiempo, bueno, estas hermanas se fueron siendo mayores y demás, y se empezó a buscar gente dentro de los mismos docentes, la gente conocida. Cuando en Marcos Paz, recuerdo, estuvo la primera directora, la gente decía, es una mujer, no es una hermana, es una mujer, como si eso fuera grave, que era la directora de la mujer. ¿Nosotros qué éramos? Pero bueno, de a poco, frente a las necesidades, se fue buscando gente comprometida, como se busca hoy mismo con los directivos, que haya un recorrido, una trascendencia en la escuela, una actitud, y esa gente quedaba a cargo. Y después, por eso mismo, si no tenías título después de profesora, tampoco podías ser directora de secundario, porque eso yo estudié de forma paralela, y muchas hermanas también, para poder asumir el secundario. A mí me tocó, por ejemplo, como a muchas hermanas, ser maestra y directora, y podía ser, a mí me tocó ser directora, representante legal y superiora al mismo tiempo, y bueno, entonces se podía. Después, ya cuando fui a Madero por segunda vez, en el 2001, tuve que estar porque no podía ser representante legal, dueño y empleado. Ya cambiaron las leyes. Pero antiguamente no había ninguna de estas leyes ni de nada. Y bueno, entonces dejé la escuela y estaban los directivos que habían elegido antes que yo, estaba la tránsito y también la trasladaron. Bueno, y así fue que en ese momento la mayoría de los directivos absolutos y los
representantes legales son laicos. Claro. Se responde. Sí, sí. Y saliéndome un poquito del libreto, pregunto una cosita más. Una de las cualidades suyas es esta de ser visionaria, siempre te lo dijimos, de ver más allá. ¿Esto es, usted cree que es que nace con usted o es se lo dio la experiencia? No lo sé, nunca me puse a analizarlo, pero lo que sé que siempre estoy pensando en la semana que viene, en el año que viene, entonces me preparo, pase o no pase, yo ya lo tengo programado. Dicen que no es bueno, como que no confiara en Dios. Yo no lo molesto demasiado a Dios, y menos en esta pandemia. Siempre trato de arreglarme sola y cuando no puedo más, entonces acudo a Él. Pero eso me lleva a estar programando y pensando cómo lo voy a hacer y voy a salir. No es que no confíe, quizá que confíe demasiado en mis propias fuerzas. Tengo una experiencia ahí en Madero que no me olvido nunca, ridícula, era muy joven, y atrás, en donde está ahora el patio nuevo, había una tremenda grisina de lado a lado, ¿no? Y yo iba por ahí caminando y dije, ay, tengo tanto que hacer, que yo, si Dios me llamara hoy, yo no me podría morir, porque no puedo hacer lo que estoy haciendo. Bueno, lo que decía de verdad. Y después con los años pensé, qué ridícula, como si Dios precisara de mí exclusivamente. Precisa de cada uno de nosotros, porque Claro, tal cual. nuestras manos, nuestros pies, pero no indispensable como yo me sentía en ese momento que sin mí se venía abajo el mundo. Así que no sé si eso es ser visionaria, pero estaba siempre Pensando, sí. cosas. Sí. Por eso esto de la pandemia para mi gente es peor, porque ni soy una máquina de Sí, ella tal sabe. cual. Sí. Pero me alegro que ustedes también estén inventando y creando y que han copiado mucho, porque he visto también muchas cosas que han hecho, como el otro día el acto, tan creativas, me llamó la atención cuando Andrea dijo, abanderados todas las familias, bandera papal, todas las hermanas, bandera bonaerense, los alumnos, en fin, me impactó porque no se me había ocurrido. Qué raro. Raro. Así que bueno, esa es la verdad. Hermana, relataba, bueno, distintos periodos, ¿no? Y bueno, hoy nos toca una pandemia bastante compleja. Y uno de los periodos que escuché nombrar, el 2001, como un punto también de anclaje dentro de lo que es la historia argentina, y me imagino otros tantos que habrá vivido dentro de lo que es la institución. Quería preguntarle cómo siente que fue la educación a través de esos años, también sin ser ajenos a lo conflictivo, ¿no?, del caso, que siempre está relacionado quizás a la parte económica o a la parte social. Y bueno, en ese sentido preguntarle cómo sintió que era, cómo siente que era la educación en ese tiempo, y bueno, si se puede hacer algún paralelo con la actualidad, ¿no? Bueno, era muy diferente. La familia, yo les comentaba que fui a estudiar a Champañá, y por supuesto en pleno centro, otro mundo. Los alumnos, cuando yo llegaba a las 6 de la tarde para ingresar, estaban ahí tirados en el patio jugando, en el patio con los jeans sucios, jugando con los hermanos maristas que los tenían, hasta que venía un auto coludo con chofer y se los llevaba, por supuesto solitos, pobres, ¿no? Y yo comparaba con mi escuela, esa que está ahí en el portal, ¿no? Cuando eran las 5, las madres estaban todas en la puerta, paradas esperando a este hijo, que lo tenían como único, la mayoría eran familias italianas, y por poco no lo lustraban, lo tenían vestido de punta en blanco, iba a piano, guitarra, música inglesa, patinaje, todo hacían, porque era todo lo que, pienso yo, ellas no habían podido hacer. Y lo que la escuela programaba era palabra de Dios. Me acuerdo que en ese momento hubo un cambio de mi educación, que primer grado, de esas cosas que se hacen ida y vuelta toda la vida,
Así como se cambia hoy, se estudian los métodos, parece que es lo único, después de evaluación, y otra vez, qué sé yo. En ese momento se dijo que primer grado tenía que trabajar por rincones, armar los rincones. Y, bueno, las maestras se querían morir, porque decían los padres. Entonces hice reunión de padres, vinieron todos de primer grado, y yo expliqué que íbamos a armar. La gente me miraba, que se levantó un padre, que era también italiano, y me dijo, io sono il padre di Mario, e lo che dissero la hermana Ana María e si alzino. Y se terminó la reunión porque él no dio más lugar. Abiertamente con las maestras armamos los rincones, tal cual. No había nadie que renegara, que protestara, no sé, confiaban ciegamente en la escuela. Cosa que hoy estamos tan cuestionados por todo lo que hacemos y decimos. Por eso a mí ahora no me dejan mucho con los alumnos, porque si no, les contesto igual que entonces. Digo, me va mal igual, no sé si Dios me acompaña, porque a mí me lo aceptan, pero yo creo que siempre yendo con la verdad, los padres saben que están engañando, que están mintiendo, que a veces, bueno, que se protege, pero bueno, eran tiempos y tiempos, ¿no? La gente confiaba mucho más. También hay después otros tiempos que siguen creyendo en los docentes. Pero hoy es porque toda la sociedad está mal. Entonces creo que es eso lo que los pone violentos. Hay momentos, hay tiempos que no, a lo mejor quizás a ustedes ahora no les pasa. Pero hubo tiempos, además no se olviden que eran tiempos difíciles de la subversión, y teníamos que tener cuidado en lo que hacíamos, en lo que hablábamos, con quiénes. Así que siempre, ahora es la pandemia, y aquello fue una pandemia también terrible, ¿no? Aunque uno no tuviera familiares con problemas, sabíamos que era uno u otro, igual que ahora, que cae con el corona uno u otro, y a lo mejor no son parientes, pero sabemos que caen. Así que era duro. Hermana, hablando de estos, a veces cambios, bueno, de primer grado, que usted decía, en la década del 70 también hubo otro cambio importante, en cuanto a, siempre fue una escuela de chicas, de pronto llegaron los varones, y Gabriel también, en nombre de los chicos, tenía algo respecto a ese tema, ese proceso que preguntarte, Gaby. Bueno, hermana, otra pregunta que le quiero hacer es, ¿cómo fue en esa época la apertura de la inscripción de varones? ¿Y la posterior vuelta atrás? La verdad que no lo sé, porque cuando yo me fui acá de La Plata, yo ya tenía varones en primer grado. Era lo más natural, por lo menos en primaria. En secundaria creo que no. No, en secundaria no había varones, pero en primaria ya había. Y cuando fui a Madero me encontré que había, no sé si eran 8 o 9 chicos. Y no había problema, iban creciendo, iban pasando de grado, y íbamos incorporando otro y otro a medida que fueron pasando. Cuando yo llegué al 5º año, es cuando me cambiaron, y los varones quedaron. Y era algo que nosotros valorábamos muchísimo. Me acuerdo que eran esos de los partidos, el torneo Evita, y nos trajeron toda la ropa. Teníamos 12, 14 varones entonces. Por supuesto que se vistieron todos y se subieron al escenario, y las chicas aplaudían a todos. Eran unos dioses porque eran los únicos, ¿no? De todos los grados igual. Los padres encantados fuimos a distintos lugares a acompañarlos en micro para jugar los sábados los partidos. Y los nuestros perdían siempre, hasta 12-0 perdieron. Porque estaban limpitos, había barro y ellos no pisaban el barro. Ninguno, todos decíamos el dicho de hoy, estúpido pero limpito, tal cual. Venían y me decían, hermana, me está puteando. Pero hijo, te estoy jugando, porque es parte del juego, ahora no vengas a sacar cahuetear. Pero ellos eran felices de que eran estrellas, aunque perdían, porque no estaban acostumbrados a compartir con otros varones. Después yo me fui a
Marcos Paz, y no supe por qué lo sacaron los varones, estaba la hermana Delfa, pero no supe por qué lo sacaron. Me enteré porque los mellizos los cambiaron de escuela, mis sobrinos, Claro. pero la verdad que no sé por cuál fue el motivo, nunca lo pregunté tampoco. Porque en Marcos Paz también tenía varones en la primaria, no en el secundario. Primero se inició así, con los de primaria, los que pasaban y los que tenían buena conducta. Bueno, después fue un gusto cuando, a medida que fueron creciendo, por poco yo le tenía que decir, sentate para que te rete, porque eran tan altos los varones que uno no lo podía retar ahí para arriba. Eran las voces, cuando cambiaban la voz, los varones, que uno no sabía si había entrado alguien, llamaba la atención, que había entrado un hombre, eran ellos mismos a medida que crecían. Y hoy día, la verdad que son un tesoro, acompañan a las chicas, son muy buenos. A mí me gustan siempre más los varones, son más francos, más sinceros, en general, ¿no? Sí, pero... Dani. Nos quedan 10 minutos, ¿sí? Como para ir teniendo un poco el tema del tiempo ahí, dando vueltas, que es tirano. Yo quería saber un poquito, bueno, me estaba recordando, por eso estoy como dubitativo ahora, que usted nombró los torneos que viste, y a mí me tocó vivir los Juegos Bonaerenses, que era un poco la continuación de todo eso. Y me estaba acordando porque mientras usted hablaba yo decía, nosotros pensábamos que teníamos el mejor equipo de todos los tiempos, y que íbamos a ir, íbamos a ganar, y volvíamos con trofeo, nos íbamos a Italia, que era el premio final, y me estaba recordando del grandísimo fracaso al que terminábamos y nos teníamos que volver con las remeras sucias para que mamá nos la limpie, y bueno, llorando la derrota. Pero fue un gran recordatorio también, y está bueno que se brinde ese apoyo, ¿no? Le quería preguntar al respecto, también cómo entiende usted, a través de todos estos años, el crecimiento de la escuela, desde distintos periodos al día de hoy, bueno, cómo evalúa ese crecimiento del cual usted ha sido parte fundamental también. Bueno, yo cuando fui la segunda vez creo que descubrí, nos faltaban alumnos. 2001 era un tiempo difícil económicamente, similar al 30, ¿no? Entonces empezamos a hacer propaganda como para que ingresaran. Lo que descubrí es que la gente tenía tanto reparo, es como que Madero era algo extraordinario, era el sueño de las familias poder llevar a su hijo al colegio de hermanas o al colegio de Amézola. Y no se animaban siquiera a preguntar. Entonces, a través de las elecciones, poníamos propaganda, invitábamos. Lo primero que hice fue poner un cartel. Bueno, fui a hacer un curso de marketing. Sí, porque no sabía por qué no teníamos alumnos, porque yo moreno tenía montones. Entonces, puse un cartel que decía, no hay vacante para tercer grado. Porque era el único que nos faltaba. Había faltado en todo, pero ahí, bueno, empezó a llenarse y a llenarse. Y, bueno, después tuvimos que limitar. Pero eso por un lado, me llamaba la atención que la gente tuviera esa veneración al edificio, al colegio, a no animarse a entrar. Solo en las fiestas de educación física, que eran la fiesta del barrio, entraban todos y eran felices, pero de a poco se fue abriendo y la gente, bueno, empezó a venir. Lo que recuerdo de la gente es eso, ¿no? El gran cariño a la escuela, el compromiso, la música, que es lo que los destaca, tanto las familias italianas, el rezo en la capilla, el rezo en voz alta, las manifestaciones en las procesiones, la participación en las kermés, en todo lo que hacíamos estaban presentes, viviéramos lo que viviéramos, las familias estaban ahí, siempre inventando cosas nosotros, y la gente participando. Es decir, y además que al correr el tiempo también pudimos fundar el grupo de exalumnas, y que esto permanece, que continúa. Eso es hermoso, que lo tienen que conservar, ¿no? Tuviera, hermana,
que pensar un valor identitario de la escuela. ¿Cuál podría ser algo de lo que está diciendo quizás? Y sí, el hecho de, no me sale la palabra, pero es el estar identificado plenamente con la escuela. Se da en otros colegios también, pero en Madero es muy fuerte la pertenencia. Y creo que también las profesoras, las jefas de área que repetían, ¿se acuerdan esas palabras? Sí. La pertenencia. La pertenencia, la pertenencia. Sí. Creo que hay mucho de eso, ¿no? En muchas escuelas, pero en Madero es muy fuerte. Sí, sí. ¿Qué mensaje, como para ir cerrando, así después le permitimos a Gabriel que se pueda presentar también, qué mensaje le daría a las futuras generaciones? Que sigan, por de pronto, las generaciones es algo, no se puede decir, que no existen. Le diría a los docentes que están ahora, a los docentes nuevos, a los docentes viejos, como les decía siempre, los antiguos tienen que formar a los nuevos, darle muestra de cariño, acompañarlos, no ser sus tutores, que tomen la historia, porque nadie quiere a aquel que no conoce. Hay que conocer para amar. Entonces, esas generaciones que vienen con este material que ustedes están preparando, con todo lo que puedan hacer, el hecho de que pusimos, por ejemplo, la foto de la señorita Mésola afuera, y que la conozcan, que entiendan, bueno, a las generaciones futuras les diría lo mismo, que quieran el edificio, la educación, el estudio, la historia del colegio, todo lo que representó en ese barrio, porque yo siempre digo que es como un elefante blanco, llama la atención, sigue siendo los alrededores por la vía una chatura y el colegio está fuerte y armado ahí, cerrado y protegido. Bueno, esa imagen, ¿no? Como de un castillo que conserva la sabiduría, el amor y el servicio, que continúe con ese espíritu. Pero eso hay que formarlo, sobre todo con los maestros nuevos, las jardineras nuevas y los padres nuevos. Tienen que aprender la historia, conocernos, para que puedan amarlo. Donde no se conoce, no se ama. Es lo que pasa con el Evangelio. ¿Cuántos fallan en la vida espiritual porque no conocen a Jesús? Si no lo anunciamos, si no lo presentamos, no lo van a amar. No se ama. Hoy es el día del amigo. ¿Y a quiénes queremos? ¿A qué amigos queremos? Aquellos que estuvieron al lado nuestro cuando el dolor, cuando el triunfo, nacieron los hijos, cuando nos acompañaron, cuando fuimos felices. Bueno, lo mismo con los alumnos y con las futuras generaciones. La cercanía. Totalmente. Gracias. No sé, ¿qué más? Te quedan 2 minutos y medio. Bueno, agradecerles a Analía, por supuesto a usted, hermana, Daniel, que lleva adelante también este trabajo de preparar las entrevistas, y bueno, y a Gaby también en representación de todos los chicos. No sé, Gabriel, si querés decir algo vos para empezar a despedirnos. Te agradecemos mucho, Gaby, por haber estado acá. Muchas gracias. Yo puedo también decir algo, bueno, agradecer esta posibilidad a Claudia, a Daniel, que me dan, a Gabriel, y bueno, hermana, sabe que la quiero de corazón, gracias a usted que confió en mí, estoy ya hace muchísimos años como parte del equipo de conducción. Muchas frases siempre me quedan, que a veces se las digo a mis alumnos y no entienden, como andá vos que sos joven y linda, son frases que van quedando. Y bueno, algo que siempre... Me las han robado. Sí. Y bueno, algo que siempre me impactó cuando llegó a Madero, yo como docente en el 2001, la transparencia y bueno, algo que la caracteriza, que es la justicia. Así expuso, esto es lo que me llamaba la
atención, digo, ¿por qué a nosotros y a los padres y a las familias nos va a comunicar en ese momento difícil económico de esa época? Esto es lo que entra, esto es lo que sale, esto es lo que se gasta, esto va para acá, es decir, cosas que a mí me impactaron. Y bueno, el tema de, como siempre digo, la justicia, usted también se presentó y decía que era como el profeta, o no, que admiraba al profeta Amós, que es el profeta de la justicia. Y bueno, son cosas que ya se